Sí. Buenas tardes con todos, bienvenidos al webinar Relevancia de la Publicación y Difusión Académica por parte de USF Cool Working Papers. Les queremos comentar que habíamos invitado al doctor Simon a que dé las palabras de bienvenida. No sabemos si está por llegar, pero mientras tanto vamos a empezar en honor al tiempo de todos. Entonces les dejo con María Emilia Ventimilla, quien es asistente de USF Cool Working Papers y quien va a moderar este debate. Muchas gracias a todos por venir. Un gusto. Gracias, David. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos al webinar llamado Relevancia de la Investigación, Difusión y Publicación Académica en Ecuador. El día de hoy, para este webinar, contamos con la presencia de 3 grandes ponentes que nos expondrán básicamente ciertos puntos de vista sobre la relevancia, sobre cuál es la importancia de investigar, de difundir y de publicar artículos académicos, sobre todo en nuestro país. Contamos, como dije, con 3 ponentes. En primer lugar, Andrés Martínez. En segundo lugar, Mauricio Maldonado. Y finalmente, Luis Ceballos. Cada ponente tendrá alrededor de 10 a 15 minutos para realizar su ponencia. También es preciso decirles que al final del evento se va a dar un pequeño espacio para la realización de preguntas por parte de quienes están asistiendo a este evento, las cuales van a ser seleccionadas por el comité organizador y vamos a tener un espacio de alrededor 5 minutos para poder resolver esas inquietudes una vez terminadas las intervenciones de los ponentes. Sin nada más que agregar, vamos a dar inicio con la primera ponencia. Tenemos a Andrés Martínez Moscoso. Antes de darle la palabra a Andrés, me permito leer un poco de su hoja de vida. Andrés es doctor PhD en estudios políticos y constitucionales, jurista de profesión, es profesor a tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene decenas de publicaciones en revistas indexadas y ha sido consultor nacional e internacional en temas relacionados con derecho público, la gestión del agua y el derecho ambiental. Es miembro de la Comisión Mundial del Derecho Ambiental, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como de la Asociación Internacional del Agua y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sus principales líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derecho del Agua, Derecho Ambiental y Gestión Pública. Bienvenido, Andrés. Gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias, María Emilia. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerles muchísimo a David Delgado y a María Emilia y por supuesto a todo el equipo de USFQ Law Working Papers por la invitación y sobre todo por generar estos espacios, porque estos espacios nos permiten reflexionar y poner diversos criterios sobre la mesa respecto, en este caso de manera puntual, sobre la publicación. De la misma manera, saludar cordialmente a quienes me acompañan en el panel, mi colega y amigo Mauricio, y también un cordial saludo al señor Ceballos. Luis, un gusto saludarlo también por esta vía. El día de hoy mi ponencia, más que una ponencia, un conversatorio, va a versar sobre 3 puntos principales. Un primero, voy a hablar sobre algo que me pasó recién a mí y que les prometo que no iba a hablar y me pasó ayer y por eso empiezo, que es el temor al rechazo. ¿Sí? Casi que como cuando te dejan plantado en una cita. Lo segundo, el hecho de publicar por publicar. El tercero, el impacto y la relevancia en las publicaciones, y después pasaré a unas conclusiones y me trataré de ceñir al tiempo que me han asignado. Lo primero que les quiero contar es precisamente, y me van a decir, ¿por qué comienzas bajándoles la moral a todo el mundo y diciendo que hay temor al fracaso? Porque eso es lo primero que nos podemos plantear respecto de decir, ¿vale la pena mi trabajo? ¿Es digno de ser publicado? Yo les voy a contar una experiencia personal que me acaba de pasar, ¿sí? Con mucha emoción pusimos un estándar súper alto para una publicación. Eran los resultados de una investigación que llevaban ya 6 meses. A inicios del año lo enviamos y teníamos más o menos en el comité de revisión, esta era una revista indexada, Q2, ya les contaré qué son los Q, cuáles son los cuartiles y cuál tiene la repercusión. Y teníamos mucho interés de que sea publicado. Y claro, la peor noticia, la que no esperábamos que llegue, pasó. Nos rechazaron, ¿sí? Y claro, no éramos solamente una persona, éramos varias personas y todo se echó al traste. Y claro, ¿por qué les comienzo contando esto? Porque si piensan que van a publicar, hay que saber que hay procesos por detrás de revisión.
Y por supuesto, dependiendo dónde vayamos a publicar, existirán unas situaciones u otras situaciones. Y aquí creo que lo lógico es aprender las lecciones. Y las lecciones aprendidas cuando te rechazan algo es que algo hiciste mal. Y lo principal es ver el feedback o retroalimentación que te dan, tanto en la revista y después una crítica interna que puedes hacer de qué puede haber parecido que ocurrió, que terminó pasando esto. Y aquí voy con una segunda idea que creo que es necesario tenerla presente, ¿sí? Que no toda idea es publicable. ¿Qué quiero decir? Que pueden existir excelentes ideas, pero que si no son bien desarrolladas y si no tienen obviamente un criterio lógico, si no tienen una estructura, si no tienen una metodología, por más caso extraordinario que sea, o en su defecto, un objeto de estudio importantísimo, si no lo haces bien y si no lo haces bajo una rigurosidad, por supuesto que no va a ser publicable. Por otro lado, hay temas que parecerían espurios, que parecerían incluso que son repetitivos, pero que con un nuevo enfoque, con una nueva metodología, bien pueden ser publicados y sacados adelante. Y claro, aquí viene dos cosas que para mí son fundamentales. El tema de la importancia del método y el rigor académico. Hablemos de los dos temas. Primero del método o de la metodología. ¿Por qué es necesario? Porque no solamente es sentarme y ver al más allá y decir, voy a esperar que llegue mi musa de inspiración y me voy a sentar a escribir. No. Primero, en el caso jurídico, deberíamos diagnosticar precisamente un problema jurídico, ¿sí? En el mejor de los casos, un caso que llame la atención que precisamente no ha sido resuelto antes. Y en tanto en cuanto no ha sido resuelto antes, ver cuáles son las formas a través de las cuales yo voy a abordarlo. Y a partir de eso, buscar precisamente esa solución. Y el aporte que daré yo en este caso será precisamente eso. Y para eso tengo que centrarme bajo unos estándares. No valdrá simplemente hacer un mero comentario. Valdrá la pena hacer una investigación. Yo suelo ser un poco exagerado en esto, pero sí pongo mucho énfasis de que lo mejor es publicar resultados de investigación. Es decir, no decir voy a escribir sobre este tema, sino previamente investigar sobre su tema y después esos resultados son los que se publican. La segunda parte de la conferencia quiero hablarles del tema de publicar por publicar. Y aquí quiero hacer referencia, primero obviamente voy a hacer un guiño a USPQ Law Working Papers. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que deberían hacer ustedes es diferenciar los tipos de publicaciones y buscar precisamente si mi artículo va a ser publicable a nivel divulgativo, a nivel de opinión, a nivel profesional o a nivel académico. Ojo, no estoy diciendo que uno vale más que otro, pero son espacios totalmente distintos y que debemos previamente saberlos identificar. Uno a nivel divulgativo es tomar ciertos aspectos, en nuestro caso, del derecho, y obviamente transformarlos y ponerlos en una comunicación mucho más sencilla para el público que incluso no tiene un criterio jurídico, con el propósito de hacerlo llegar, por ejemplo, a una revista, hacerlo llegar, por ejemplo, a un periódico, etc. Es decir, estamos rompiendo barreras en teoría de la ciencia, obviamente poniéndolos directamente con el público en general. El segundo es un ámbito 100% profesional. Y lo que se me viene a la mente, y sobre todo que dentro de la publicación en el Ecuador se ha dado mucho énfasis durante muchas décadas, es precisamente los manuales profesionales. Yo no tengo nada contra los manuales profesionales, pero los manuales profesionales buscan eso, que un jurista, usualmente con experiencia, sobre todo un litigante, ponga de relieve cómo aplicar la norma o cómo dar estrategias respecto de un área específica del conocimiento. Ejemplo, un manual de derecho procesal, un manual de derecho penal, específico que a mí, que estoy empezando, me ayuda a leer y ver cuáles son los aspectos más interesantes para poder desarrollarlos, me da ciertas sugerencias y me guía. La cuarta, es la 100% académica. Y la 100% académica viene desde dos perspectivas. Uno, usualmente libros, ¿sí? Que usualmente son libros monográficos, es decir, que se refieren a un tema de estudio y que presentan o discuten alrededor de un tema, ¿sí?
que puede ser entre un autor, un director y varios capítulos del libro conformado por distintos autores. Y el otro es el típico caso que a veces hemos fetichado demasiado, ¿sí? Que es el tema de las revistas indexadas. ¿Qué quiere decir esto de indexada? Porque siempre hablamos de las revistas indexadas. Hay dos temas fundamentales dentro de la indexación. Una, que es una indexación meramente formal, y otra de fondo. La formal únicamente mide los parámetros de cumplimiento de ciertos aspectos de, por ejemplo, frecuencia, las normas de citación, la utilización de tipos de letra, etcétera, etcétera. Mientras que la de fondo va más allá y mide ya la calidad de los trabajos y la calidad de las revistas. Usualmente, para poderlos identificar y para que lo sepan, a nivel de forma, usualmente empezamos con Latindex, seguimos, por ejemplo, con Redalyc, ¿sí? Mientras que a nivel de fondo, por su parte, las más importantes y las que nos vienen a la mente dentro del derecho son Cielo y Scopus, ¿sí? Scopus es lo top, y dentro de Scopus tenemos 4 cuartiles, empezando por el Q4, Q3, Q2 y Q1 respectivamente. Para esto, y para terminar esta segunda parte sobre publicar por publicar, yo el consejo que siempre les doy, ¿sí? Primero conozcan a la revista donde van a enviar, ¿sí? En el caso, nuevamente el guiño a USFQ Law Working Papers, ¿sí? ¿Qué es? No es una revista como tal, es un espacio en el cual ustedes tienen la opción de enviar sus artículos, sus manuscritos, para que, si bien es cierto, pasan un filtro inicial, se pongan a consideración de la comunidad académica para que los mismos sean discutidos, ¿sí? Situación totalmente distinta de un artículo publicado en una revista indexada, el cual tiene otros parámetros que cumplen usualmente un parámetro fundamental que es el doble parcial. Es decir, que ustedes envían su artículo, ustedes no conocen quién evalúa, ni tampoco las personas que evalúan conocen a la persona. Y a través de una rúbrica se les califica si merece o no ser publicado. Y en ese sentido, nuevamente la recomendación, vayan de menor a mayor. ¿Qué haría yo como estudiante? ¿Qué haría yo como joven profesional? ¿Qué haría yo como una persona que todavía no he publicado? Yo les recomendaría que escriban, por supuesto, que se abran, y es lógico que lo hagan, sí, pero va a ser un poco difícil, y no creo incluso arriesgado, enviar su artículo a una revista indexada Scopus Q1, porque va a ser rechazada y ustedes van a tener una mala experiencia. Pero si empiezan, por ejemplo, experimentando respecto de USFQ Law Working Papers con el propósito de cumplir unas normas, enviar artículos que tienen un fondo interesante, van a recibir un feedback y tener una primera posibilidad que ese documento sea puesto a través de la comunidad académica. Yo creo que les va a motivar y va a ser importante para ustedes. La tercera parte de la ponencia, para no irme más allá, es el impacto y la relevancia que tienen las publicaciones, ¿sí? Usualmente en el ámbito del derecho, y en esto hay que ser muy claro, y a veces no nos entienden desde otras ciencias o artes, ¿sí? En el derecho siempre ha tenido gran repercusión el libro, ¿sí? El libro tanto a nivel de manual, que usualmente, insisto, ya hablé anteriormente, guía a nivel de una universidad o en su defecto en una carrera, y también al profesional, y también los libros monográficos sobre temas específicos. Y claro, la posibilidad de colaborar en capítulos de libros. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 10 años, con la reforma a la Ley de Educación Superior, ¿sí? Se puso de relevancia y llegó a la academia el tema de los artículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de manera particular para quienes hacemos docencia, ¿sí? Lo que terminó pasando es que te calificaban de una mejor manera si publicabas en una revista y no en un libro. Sin embargo, desde la perspectiva práctica y de difusión y de llegada, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, usualmente funciona mucho mejor el tema de un libro. Y el último, que no es menos interesante y que les invito a que lo utilicen y que incluso si ustedes llegan a publicar en USFQ Law Working Papers lo pueden hacer, es las redes sociales académicas. Dentro de las redes sociales académicas yo les invito a formar parte de dos, ¿sí? De la misma forma que hay Facebook, que hay Twitter, que hay Instagram, que hay TikTok, ¿sí? También los académicos tenemos una red social y esas dos redes sociales son Academia y ResearchGate.
Academia, donde se publican más trabajos en español, y ResearchGate, que usualmente se utiliza más a nivel internacional. ¿Qué se hace? Una persona crea un perfil y en ese perfil coloca sus publicaciones para que otras personas también comenten, ven. De la misma manera que tú le das un like a una foto en Instagram o Facebook, acá se da un like a un artículo o a un libro que se publica. Pero, sobre todo, permite un diálogo directo con los académicos. Paso a las conclusiones rápidamente, y la primera conclusión que les invito a hacer es que la práctica hace al maestro. Si ustedes no escriben, ¿sí? Y si no hacen un proceso de escribir, un proceso de investigar, y después de enviarlo precisamente a una revisión, por ejemplo, a través de espacios como SFQ Law Working Papers, el resto de revistas de la Universidad de San Francisco o en general otras fuera, ¿sí? Nunca van a avanzar. El segundo es que siempre tienen que decidir correctamente a qué target apunta. Es decir, yo les recomiendo ir de menor a mayor para tener buenas experiencias e incluso para que se pueda publicar. Otra de las conclusiones que les doy, y sobre todo que creo que es muy importante, es que ustedes deberían llenar aquellos vacíos doctrinales y académicos que existen en el Ecuador. Cada vez hay nuevas normas, cada vez hay nuevos tipos penales, cada vez hay nuevas situaciones que se ponen de relieve, el tema de las tecnologías, del ambiente, de género, vayan por ahí, porque eso va a permitir llenar precisamente ese gran gap que existe ahora a la fecha. Y el último, nunca olvidar la ética en el proceso de publicación. ¿Por qué? Porque por quererme pasar de listillo en algún momento, no citar, no hacer referencia a la honestidad académica, eso puede traerme factura en el futuro y obviamente de una idea de sacar adelante una carrera académica, lesionarla para toda la vida y tener un efecto negativo. Esas son un poco las reflexiones que les he traído el día de hoy y nuevamente les agradezco por la invitación y por supuesto les animo a sacar adelante sus trabajos y a poner a consideración también al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia, donde también los profesores trabajan en determinados temas, proyectos de investigación para que les ayuden y publiquen conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A continuación, proseguimos con nuestro segundo ponente, Mauricio Maldonado Muñoz. Antes de dar la palabra a Mauricio, me permito leer un poco su hoja de vida. Mauricio es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, doctor PhD y doctor europeos en Filosofía del Derecho por la Universidad de Génova, Italia, con estancias de investigación en la Universidad de París-Nanterre, Francia, y la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Es magíster en Derecho con concentración en Derecho Constitucional por la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es miembro fundador y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Filosofía del Derecho y miembro correspondiente del Instituto Tarello por la Filosofía del Diritto, Italia. Premio Giovanni Tarello 2017, Diploma de Honor para el grado de Magíster en Derecho 2013, Premio Juan Larrea Holguín 2013, y también ha trabajado en diversos estudios jurídicos a lo largo de su carrera y ha realizado varias consultorías. Ha publicado además libros y artículos en español, italiano e inglés. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, María Emilia. Como decía Andrés, también es un gusto compartir el panel con él y con Luis. Y por supuesto quiero agradecerles a todos y a todas por esta invitación generosa que me han hecho. Yo quiero ofrecerles unas pocas reflexiones, algo dispersas, pero que tienen en realidad un punto en común, algo que las acomuna y que en realidad en buena parte se apartan de algunas de las indicaciones más bien precisas, por ejemplo, que ha dado Andrés, no porque sean contrarias en absoluto, sino porque se basan en la reflexión acerca de por qué el libro, y aquí el libro pretende ser una forma de referirse en términos generales a las publicaciones, ha persistido y cómo esa historia tiene detrás algunas razones emotivas que todavía nos mueven hoy y que brevemente me gustaría ahora mismo ir desarrollando. Hay un libro premiado, impreso ya 26 veces, más bien, tiene ya 26 ediciones, ha sido traducido a no sé cuántos idiomas,
Es un libro de una escritora española, Irene Vallejo, se llama Lo infinito en un junco. Y cuenta en términos generales la invención del libro en el mundo antiguo y empieza de hecho contando cómo diversas personas a caballo recorrían Europa y otros tantos lugares en busca de los libros de entonces, en particular estos manuscritos que en buena parte tenían como objetivo seguir alimentando y enriqueciendo la vieja y bien conocida Biblioteca de Alejandría. Y esto es interesante porque esta es la historia en parte también lejanísima de la búsqueda del conocimiento y de la conformación de el acervo, la memoria humana. Hay una parte muy interesante de la Divina Comedia que creo que se puede apreciar con independencia de que uno tenga o no ciertas creencias religiosas, por la representación que supone y por la belleza literaria de cómo escribe Dante. Dante dice hacia el final, creo que es justamente en el último canto del Paraíso y entonces el último canto del libro, que cuando vio a Dios se lo presentó como un gran cuaderno lleno de toda la información del universo, algo por el estilo. Y Umberto Eco dice que es como si Dante representase a Dios como la biblioteca de las bibliotecas, la memoria entera del universo. Como para hablar de nuevo de que estos libros, estas publicaciones en buena parte recogen nuestra memoria del mundo. De que, como cuenta Irene Vallejo en este libro, muchos perecieron en el camino de encontrar un libro, que muchos buscaban libros que al parecer no existieron, que otros tantos se perdieron, que como digo, algunos de ellos murieron tratando de que estos libros llegasen a nosotros. Algunos de ellos, de hecho, nos heredaron también algunos de nuestros clásicos, desde Aristóteles hasta otros tantos que, como decía Bobbio, visto que han persistido en cuanto clásicos, son también modernos, porque siguen hasta ahora siendo relevantes. De hecho, hay muchas ocasiones en las que los estudiamos, ustedes saben, a veces para hablar de cuestiones de teoría del Estado o en las primeras partes de derecho constitucional, para tratar de entender el concepto de, uno diría, constitución hoy por hoy, de los antiguos. Hay que partir de esos viejos textos conservados a veces a sangre y fuego, pero también llenos extrañamente de enemigos, en no pocos casos, por razones a veces, por ejemplo, religiosas, como en buena parte pasó con la Biblioteca de Alejandría. Había aquellos que estaban interesados en atentar contra los libros, en quemarlos, en acabar con ellos. Y me parece interesante hablar de esto porque ustedes recordarán, mi ponencia tenía este nombre, Érase una vez del libro. Y recordar esto significa nuevamente saber que que las publicaciones han tenido tanto defensores como detractores, y esto significa tener defensores y detractores de libre pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de religión. No solo, por supuesto, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, sino también, por ejemplo, no le vienen a la mente, le vienen a la mente los nazis quemando libros, le vienen a la mente en general aquellos que tenían miedo al conocimiento, a una hoja de papel, a los que pensaban que una hoja de papel o un artículo o un libro o un panfleto o un manifiesto podían amenazar completamente una forma de pensar, un status quo, y que no era necesario, y que no era, de hecho, posible tutelar ciertas ideas que podían verse como amenazadoras. En algún libro de Kundera, de hecho en este el más famoso libro de Kundera, La insoportable levedad del ser, se habla de el poder que tenían en ciertos regímenes autoritarios los libros prohibidos y cómo también allí mucha gente arriesgaba su vida con tal de tener un libro que quería leer, que quería ver, algo parecido a lo que se puede ver en La vida de los otros, esta película que trata sobre la labor de la Stasi en la Alemania oriental, cómo nuevamente el autoritarismo busca aplacar esta necesidad de conocimiento, esta búsqueda de conocimiento, y como en muchos otros casos, incluso en el mundo que se reivindica libre, muchos libros, muchos artículos,
eran vetados y censurados por obscenos. Hace poco tuve la oportunidad de contar la historia del libro Aullido y otros poemas que se publicó en San Francisco en la década de los 50. Fue publicado por Lawrence Ferlinghetti, por la editorial City Likes de San Francisco, que hasta ahora existe, es una librería, una editorial que en su momento tuvo que luchar contra la censura de quienes no querían que la supuesta obscenidad sea conocida, sea leída en nombre de una supuesta moral, en nombre de unas supuestas costumbres. Algo como lo que sucedía, a grosso modo, con el bibliotecario del Nombre de la Rosa. Quienes lo hayan leído saben bien que el bibliotecario Jorge de Burgos, llamado así por Humberto Eco, en honor a Jorge Luis Borges, había envenenado un ejemplar de la Poética de Aristóteles para que no accedieran las personas a cierto conocimiento que les permitía, incluso decía él, burlarse de la existencia misma del mundo, poner en entredicho incluso la existencia de Dios, y por eso había envenenado uno de los libros, y esto crea un policíaco interesante lleno de otras reflexiones filosóficas. Quienes no hayan leído El Nombre de la Rosa deberían hacerlo sin sombra de duda. Y el ejemplo de Jorge de Burgos, de este personaje, me parece persistente como para ilustrar nuevamente todos estos casos de aquellos que tenían miedo al conocimiento. Pero frente a esto, nuevamente, tenemos otras historias de aquellos que, como decía, nos ayudaron a conservar toda esta historia. En algún momento en el que la peste asolaba Europa, una de algunas olas de la peste negra, y nosotros ahora tenemos una idea de lo que significa vivir una pandemia de este tipo, no tan cruenta como la que vivieron en su momento los medievales, pero imagínense que en un momento de gran desolación en donde todo era muerte, en un momento en el que en ciudades como Florencia, por ejemplo, se perdió hasta el 80% de la población total de ese lugar, San Benedetto mandó a muchísimos de sus, ¿cómo decirlo?, monjes quizás, a que recorriesen toda Europa y copiasen, porque en un momento no se podía sino solo copiar los libros, la información de los libros que se tenía, para que el conocimiento fuera dado a los postreros, a los que venían después. Teniendo claro entonces, como se tiene claro ahora, que el conocimiento es un trabajo cooperativo, que esta memoria del universo, esta memoria del mundo de la que hablaba antes, que está en nuestros libros, es un trabajo cooperativo, es un trabajo que es de alguna manera inabarcable, y aunque sea inabarcable, seguimos hasta hoy inmiscuidos en aquello. Porque queremos todavía ampliar el conocimiento y porque creemos que debe persistir ese conocimiento, y porque creemos que ese conocimiento es expresión de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de pensamiento, y particularmente porque, y aquí hablo de nosotros, porque pensamos que en el derecho, este instrumento particular que es el derecho, todavía queda mucho por decir, todavía hay razones importantes para persistir en la investigación, que no puede ser, ojo, un ejercicio de mera reproducción de ideas, de meras ganas de publicar, sino que requiere, justamente porque es algo tan importante, de que se piense cuidadosamente, de que se pongan a prueba las propias ideas y de que solo después se pase a la parte de la publicación. ¿Por qué en el derecho entonces? Por estas razones de las que he hablado. ¿Por qué en el Ecuador particularmente? Porque como ustedes saben, hubo una época, quizás hasta hace poco, en la que con mucha frecuencia teníamos publicaciones, aunque bien intencionadas, no demasiado buenas, de una calidad no demasiado alta. Por diversas razones hoy empieza a cambiar aquello. Por diversas razones estamos tratando de luchar para aparecer también ahora nosotros en este mapa de las discusiones importantes que normalmente han tenido lugar fuera de nuestras fronteras. Porque quisiéramos entonces no parecer o no aparecer aún como esa provincia alejada de la capital, como se dice metafóricamente, en la que las noticias llegan siempre tarde, sino que quisiéramos tratar de innovar y de ser protagonistas. Y yo creo que
esos primeros pasos que se han dado deberían ser completados, deberían ser de alguna manera enriquecidos con el trabajo de ustedes, que más jóvenes que nosotros todavía pueden, digámoslo así, seguir mejorando en este aspecto. Quizás emular algunas de nuestras virtudes, corregir algunos de los defectos que podamos tener para que nuestro entorno sea siempre más rico, sea siempre más importante en este aspecto. Érase una vez el libro, entonces, érase una vez la publicación, con detractores y con defensores. Estamos aquí todavía hablando de aquello y estamos aquí, y de hecho, en esta oficina de la universidad en la que estoy, me veo ahora mismo rodeado de libros y me parece que es una gran noticia y que ojalá siga siendo el caso y que muchos de ustedes y muchas de ustedes sigan trabajando en aquello. Muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias a quienes me acompañan en el panel. Gracias, Mauricio, muy interesante. Continuamos ahora con la última intervención por parte de Luis Ceballos. Como realicé en las dos anteriores ponencias, voy a leer un breve extracto de su hoja de vida. Luis Ceballos es un quiteño que nació en 1947. Desde los 5 años es un defensor de su propia libertad y de los demás. Ha liderado grupos humanos que se respetan a sí mismos y a los demás. Su amor y pasión llegó pronto. En la escuela tomó mucho cariño a los libros, prosiguió así en el colegio. Su lugar preferido luego fueron las canchas de fútbol y después de eso las bibliotecas. Universitariamente cursó 7 años de Ciencias Sociales, especialidad en Filosofía en Ecuador y también en los Estados Unidos. Hoy es feliz con los libros y también con sus lectores. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, María Emilia. A ver, Ana, ¿es, no? Entonces, me ha tocado a mí disertar luego de 2 excelentes amigos que ya han dicho muchas de las cosas que yo quería decirles, pero qué bueno que ya los dijeron. Estamos muy de acuerdo con los 2 expositores. Siento que el tema que me dieron, leer y escribir en el siglo XXI, es un tema que va de la mano con nuestro eslogan como empresa y que utiliza las 3 T's. Y las dijeron algunas de ellas, los 2 expositores. Las 3 T's significan transforma tu talento con una visión social. Somos una empresa que tiene sus cimientos en sus principios de vida. En este caso, pues, de su creador, de mi persona. Una persona que se dedicó a leer. ¿Para qué? Para ser libre. Una persona que sigue leyendo. ¿Para qué? Para ser libre. Y para de esa manera, pues, poder entregarse un poquito hacia los demás. Para que también en su vida vean todas las posibilidades. Y la única manera de ver muchas posibilidades es con la lectura. Ya lo dijeron, por eso digo cosas que ya se los dijeron, las voy a repetir a mi modo. En la actualidad, los libros jurídicos son obras colectivas. Por eso a mí me causa un poco extrañeza. Leí en la revista indexada en algún puntos que ponían cuáles son las maneras de ingresar y a esa indexación, ponían artículos absolutamente inéditos. Híjole, bueno, hay que volver a ser Cicerón, o hay que volver a ser Bobbio, hay que volver a ser Ferrayoli, etcétera, etcétera, para poder, tal vez, quizás crear. Qué difícil es realmente crear en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya, como lo dice el amigo Habermas, él nos pide ¿qué? Él nos pide que deberíamos leer a los grandes maestros, que deberíamos siempre estar entendiendo el pasado o entender el presente, pero leyendo el pasado. ¿Para qué? Para que así la modernidad no nos cause dificultades en entenderla. En su obra, La teoría comunicativa de la comunicación. Eso es lo que buscamos siempre, Librería Jurídica Ceballos, entregar nuestro mejor esfuerzo a los demás. Claro, somos una empresa comercial y tenemos que mirar las cosas desde esa óptica comercial.
la revista, pues realmente es difícil, ¿no? Trabajar casi como ONG es difícil. Entonces, en este trabajar, no como empresa comercial, no hemos escatimado esfuerzos para también darle una visión social. ¿Cuál es la visión social que tenemos justamente para todos los abogados, para todos, sin distinciones? Es que defendemos su trabajo, es que defendemos su preparación. ¿Cómo? ¿Cómo la defendemos? Traemos libros escogidos, traemos libros de las editoriales, directamente de las editoriales que tienen los derechos de los libros. Traemos tratamos de poner los mejores precios. Inclusive a los estudiantes siempre les damos un mayor descuento. Esta es la actividad social, es la mira social de que ahora hablan, se jactan muchas empresas. ¿Por qué? Porque hacen algún evento en algún tiempo. Para nosotros, la actividad social es todos los días, es en toda visita, en toda compra, en todo diálogo, ¿sí? Por lo tanto, los libros para nosotros son de suma importancia. Claro que es difícil tener, como tienen las grandes empresas, comités de 15, 20 de gente de primer nivel, manejando las editoriales mundiales. Nosotros tenemos un equipo de 3, 4 personas que tenemos que encontrarnos y entregar unas obras de calidad. Creo que lo que buscamos es que el país tenga identidad jurídica en escritos, en libros. Fíjense que escuchamos casi a diario que el país no tiene identidad. ¿Quiénes son los que peor se les acomoda este tema? Son los expresidentes. Muchos de los expresidentes escriben. ¿Dónde escribieron? ¿En su país? No. Escribieron en editoriales de fuera del país. Ojalá algunos de ellos, ya le he hecho una propuesta, escriba en Ecuador. ¿Por qué? Porque los libros que realiza la editorial Ceballos son de primer nivel. Son libros que han aceptado Marcial Pons, que acaba de publicarle a Mauricio como editorial. Marcial Pons como librería ha aceptado los libros de Ceballos, los libros de Ecuador, ¿sí? Así es que lo mismo podemos decir México. México acaba de aceptar nuestros libros, acaba de aceptar Dijures de México. También hemos hecho presencia en Argentina, hemos hecho presencia en Perú, hemos hecho presencia en Colombia. Por lo tanto, nuestros libros recorren un poquito del mundo. Vamos a pensar de que si tenemos muchos abogados que trabajan en actividades justamente jurídicas, una de ellas es la academia tal como tal, o sea, ser profesores de pregrado y de posgrado. Qué bueno que haya gente con esa vocación de maestros, de enseñar, de dar lo que tienen para los demás. Solamente que lo que les puedo yo pedir es que lean, que no dejen de leer. Donde lo compran los libros es asunto personal, que no dejen de leer, para que así puedan tener lo que decían Juan Andrés, ética. ¿Cómo yo puedo exigir algo a los demás, a mis alumnos, si no leo? ¿Cómo? Si no escribo, bueno, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Si no escribo. Ahora, estamos viendo que el país está cambiando, como también dijo Mauricio, está cambiando en un buen sentido. Se está poniéndose el derecho en una posición que podamos llegar al exterior, que podamos, como él decía, luchar por aparecer. Nosotros decimos luchar por entregar una identidad jurídica al mundo hispano, ¿no? Al mundo hispano del pensamiento ecuatoriano. Y tenemos los libros de la universidad, escritos por sus profesores de la San Francisco, me refiero obviamente. Tenemos a Parragués, tenemos a Farid Simón, manejando el derecho civil ecuatoriano. Antes, ¿quién manejaba el derecho civil ecuatoriano?
el grande del país, Monseñor Herrera Holguín. Hoy es la Universidad San Francisco la que está manejando el derecho civil. Y en derecho penal tenemos un poco que está apareciendo, tanto como escritores como litigantes, a la gente de la Universidad Católica. Bueno, en este sentido tenemos pues un magisterio que lo realizan los académicos, los que dan clases, los litigantes que están a diario frente al público, a diario frente a los libros. ¿Por qué? Porque la oralidad eso la exige. Hoy la oralidad le exige a que la lectura sea algo de todos los días, sea algo de todos los días. Y muchos sí lo hacen, nos consta que lo hacen. Los jueces. Alguien se ha dedicado a ser juez. Qué difícil. Qué difícil entender al ser humano. Qué difícil entender sus posiciones, sus actividades. Qué difícil. Los libros les van a ayudar para que sus sentencias, una vez que las pronuncien, vayan en derecho. Y así vayamos creando identidad. Todos este conjunto de personajes, de profesiones, de actividades, nos pueden dar la identidad que no la tenemos. Bueno, esperemos que la tengamos algún ratito. Ahora, un siguiente tema es educación con calidad. Ese tema apareció recién en una super pancarta, en una manifestación exigiendo presupuesto. Excelente, excelente que se exija presupuesto. Pero también la sociedad, ¿qué les debe exigir a las personas que exigen educación de calidad en las universidades? Que también sean alumnos de calidad, que también sean alumnos que se esfuercen por mejorar, por dar identidad al país. Alumnos que con pensamiento, no con insultos, no con agravios, no con peores cosas todavía que a veces se realiza. ¿Para qué? Para conseguir algo. Solo les cuento una pequeñísima anécdota rapidita. Yo hice una marcha, ¿sí? Llevando un poco de alumnos a pedir mejores profesores a la autoridad. Lo conseguí. Sin nada de aspavientos ni nada. Lo conseguimos conversando y llegaron los mejores profesores. Eso es lo que buscamos, que tengamos una mejor calidad. Ahora, al tratarse de filosofía, siempre he leído qué es el ser humano, muchas definiciones. Yo me quedé con la mía propia, que es la siguiente. Mi pensamiento es que el ser humano es un ser en sociedad, ¿sí? Cuando nos acercamos a lo que es ciudadano de acuerdo a los griegos, ahí es cuando somos verdaderamente una gente de sociedad, gente ciudadana. ¿Qué significa los griegos? Para ellos el ciudadano es el que aporta al Estado. Puede aportar desde los números, puede aportar desde la medicina, puede aportar desde la agricultura, pero hay que aportar. Para los griegos, el que no hacía nada era el vago. No es que la sociedad le ponía a un lado, él se hacía a un lado, como hoy está pasando con algunos amigos ecuatorianos que se apartan de nuestra sociedad. Recordemos a Cicerón, 500 años antes de Cristo, 500 años, decía algo así. La gente debe aprender nuevamente a trabajar. Debe aprender nuevamente a trabajar y no depender y de vivir a costa del Estado. Fíjense, palabras para hoy, palabras para los que exigen, pero hay que exigirse, como decía Velasco Ibarra, ¿no? Velasco Ibarra decía, ¿querés ser revolucionarios? ¿Querés revolución? Hacedlo dentro de cada uno. ¿Querés buena educación? Parafraseándole, ¿qué diríamos? Hazla tú mismo. Y eso yo he visto muchos ejemplos de todas las universidades, de toda la condición económica. Adelante. No estoy hablando como a veces dicen, adelante universidad, ¿no? No. Estoy hablando en que debemos caminar
Bueno, pues esto es algo que hemos preparado un poquito y finalmente solamente quisiera desmitificar un poquito la cultura jurídica tomando como referencia a Paolo Grossi. Quisiera referirme a dos frases latinas y dos españolas. Las frases latinas son dura lex, indubio pro reo. Con estas frases, ¿saben lo que pasó? Lo que hace 2 meses, algún mes le pasó a un legislador. Le sacaron de contexto. Bueno, no es igual. Estas frases son sacadas de contexto. Y no significa lo que le hemos dado diariamente a entender a los demás y a cumplir. Dura lex es lex. No es así. Dura lex es para qué. No es para beneficio de una persona. Es para beneficio de la sociedad. Para beneficio de la sociedad. O sea, de la pluralidad. No de lo personal. La otra, indubio pro reo. Ah, no. Indubio pro reo, estoy equivocado. Indubio pro reo es la explicación anterior. Dura lex se aplicaba antes hacia la mujer. Dura lex decía, ¿cómo es posible? Esta frase dice, ¿cómo es posible si la mujer, que es el ser humano que más trabaja, que más entrega su vida a la sociedad, tiene que soportar la dura lex? Era en defensa de la mujer, no es defensa de aplicar inequívocamente la ley. Bueno, entonces, y brevemente las de Ecuador, que se van a ir los juicios a los tribunales internacionales. Hace 2 años estuve presente cuando vino la CIDH a una reunión aquí en el hotel, en el Swiss Hotel, y tocaron temas de hace 20, 25 años. Eso es lo que dura irse hasta los tribunales internacionales. Igualmente, la frase hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Simplemente que la gente se olvida de las últimas consecuencias. Mi tiempo ha concluido de exposición. Mi tiempo, el personal de mi empresa estará siempre a vuestro servicio. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su intervención. Una vez finalizadas las 3 intervenciones, daremos paso a una pequeña ronda de preguntas. Lo que haremos es simplemente dar paso a las personas que en este momento levanten su mano por el chat y en el orden en el que las levanten, irán realizando las preguntas. Por favor, quien desee preguntar puede levantar la mano por el chat. María Emilia, creo que Emilia Bonilla levantó la mano. Ah, perdón, no le veo yo, pero continúa, por favor, si levantaste la mano. Creo que no. Tal vez de parte de nuestro comité editorial, ¿alguna pregunta? Sí, yo tenía una pregunta específicamente para Andrés. Primero agradecerle por su ponencia, en verdad es muy técnica y aprendí bastante de la diferencia entre difundir y publicar. Pero yo tenía una duda con respecto a un aspecto técnico con los derechos de autor. En el caso que yo mando un artículo de cómo funcionan estos derechos de autor, ahí estoy un poco perdido porque también tengo este miedo, yo como joven que recién estoy empezando en este mundo de las publicaciones, publicar algo que tal vez a esta edad me parezca que está bien, pero con el paso de los años adquiriendo experiencia, tal vez cambie de opinión y también cómo me puede guiar o darme un consejo con respecto a esto, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Creo que es muy buena, pero la voy a dividir en 2 partes. La primera, respecto de los derechos de autor propiamente dichos. Si hablamos de propiedad intelectual y hablamos de derechos de autor, tú vas a encontrar 2 situaciones. Vas a encontrar derechos morales y derechos patrimoniales. Morales son aquellos que te van a seguir incluso hasta cuando te mueras. Es decir, obviamente siempre será la autoría del artículo de Miguel Villegas.
Situación distinta son los derechos patrimoniales, aquellos que tú los entregas con el propósito de que se reproduzca, que se amplíe, etcétera, la obra. Esos puedes hacerlo dando, obviamente, una licencia o una autorización durante un tiempo determinado. Hablando particularmente dentro de las revistas, la mayor parte de revistas que son open, eso me olvidé de contarles, usualmente hay dos tipos de revistas, aquellas que son open index, es decir, que son abiertas y que te puedes descargar usualmente los artículos, y aquellas que son de pago y que están usualmente en la mayor parte de bases de datos. Como entenderás, las primeras, usualmente tú cedes obviamente esos derechos patrimoniales para que se pueda reproducir, sin embargo te permiten que conserves bajo una figura que se llama Creative Commons, es decir, que tú la puedes volver a utilizar a futuro, ¿sí? Pero en el caso de aquellas que son de pago, usualmente tiene una cláusula que te permite que cedes los derechos patrimoniales. Y es más, algo que no les conté tampoco y que también muestra un poco cómo está la industria, aquellas que son de pago usualmente, voy a decir algo que va a parecer incoherente, pero es así. Aquellas que son de pago y usualmente son Q1, por ejemplo, ¿sí? No solamente que la persona que quiere descargar el artículo tiene que pagar para leer, o en su defecto la base de datos, por ejemplo, la USFQ tiene en las bibliotecas, otras universidades también, pagadas bases de datos para yo poder leer esos artículos, sino que aparte el autor, ojo lo que estoy diciendo, el autor también tiene que pagar para poder publicar. No es que tú vas y dices, tengo $1,200 y voy a pagar para que me publiques. No, después de pasar todo el proceso que narré, deberías pagar, porque son tan importantes que para que funcione el proceso de edición se hace eso. Y lo segundo, respecto de tu pregunta, ¿qué pasa si yo publiqué algo y después en el futuro pienso de una manera distinta? Usualmente si lees a la mayor parte de autores les pasa eso, evolucionan con su criterio. Sí, de pronto, no sé si les pasa a los colegas que están en este momento en el foro, pero por ejemplo, yo leo mi tesis de grado, sí, y me da vergüenza, sí, digo, pero ¿cómo fui a hacer? Pero de nuevo, es parte de tu historia, es parte de tu background y nada, eso. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Mateo Landívar. Sí, gracias. Estaba batallándole a activar el micrófono y a la cámara, pero ya estoy. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los ponentes también. Me quedó una duda y desde el principio creo que, bueno, y no solamente de lo que se habló aquí, sino en general, creo que no existe una cultura de lectura en el Ecuador. Me pasó a mí hasta que entré a la carrera de Derecho. Leer no es algo que me apasionaba y creo que no se encuentra eso de verdad en las escuelas, en los colegios, y quisiera saber, esto es a todos los ponentes, si es que tienen alguna recomendación, alguna no sé, algo clave para poder incentivar en la juventud, sobre todo cómo agarrarle gusto a la lectura y que, no sé, se vuelva algo de siempre, de todos. Va por ahí. Si me permiten brevemente, para que le tomen apego a la lectura, es bueno que visiten una librería. Y cuando alguien joven visita la librería, nosotros decimos, lee lo que creas, lo que te guste, lo que pienses que te puede gustar. Toda la librería está a tu servicio. Y así lo hacemos con muchos jóvenes. Van, revisan 5, 10, 20 libros. No los molestamos. Esperamos que regresen. ¿Qué significa si regresan? Que se enamoraron de la lectura. Gracias, Luis. Gracias, Mateo. Andrés, ¿sí? De pronto algo adicional, Mateo, que creo que funciona bastante bien y lo veo sobre todo con los niños, con los adolescentes, es precisamente no decirle, tienes que leer esto. ¿Sí? Usualmente cuando te imponen las cosas, uno dice, eso no me interesa. Entonces, la recomendación de Luis es interesante, ir a una biblioteca, hay gran variedad, ¿no? Y un poco intentar guiar por gustos. Si a alguien le gusta el deporte, permitirle que lea cosas de deporte. Y sobre todo ahora para jóvenes y para niños hay un montón de cuentos e historias que van también ya con temas un poco más actuales, sea para niños o niñas, por ejemplo, entre edad de 8 a 12 años, hay a veces cuentos de aventuras, temas de adolescentes, temas amorosos, etcétera, que claro, guardan esa picardía y que estimulan la lectura. Gracias, Andrés.
Yo tengo una pregunta para ti. Justamente en tu intervención hablabas sobre este miedo constante al rechazo cuando uno envía un paper a tal vez alguna revista indexada o algo un poquito de menor calibre. ¿Cómo se supera ese temor, sobre todo ahora, por ejemplo, al menos, bueno, sabes bien la situación en la que estamos los de último año en la carrera de Derecho, el miedo a que nos rechacen ya en primer lugar este primer trabajo académico que realizamos, cómo superamos desde estos primeros pasos ese temor para luego llegar a publicar a grandes escalas? Lo más importante creo es que conocer gente que ha publicado y que te cuente su experiencia. ¿Sí? Profesores, amigos, abogados o de otras áreas, que te cuenten un poco el proceso. A todos nos ha pasado. Y no es que porque te rechacen o porque no gusten en ese momento, puede ocurrir, ya sea en un editorial o en su defecto en un tema de una revista, que de pronto las circunstancias en ese momento no meritaban que era un tema interesante, pero no necesariamente es que tu trabajo era malo. Por otro lado, de pronto la idea era buena, el caso era bueno, pero no estaba bien concebido. Por otro lado, de pronto la metodología no era la correcta. Lo que siempre es necesario y que te ayuda muchísimo es el hecho del feedback. Muchas veces somos perfeccionistas y me uno en el tema de los perfeccionistas. Y claro, cuando te llega un comentario, es como que te estén, a mí me pasa, yo lo confieso, es como que me estén dando con relevo, ¿sí? Directamente. Sí, pero si yo hice tan bien, pero ¿cómo me van a decir que la conclusión está mal? ¿Cómo me van a decir que no hay metodología, pero si está expresa? Muchas veces uno se mete tanto en su trabajo y le quiere tanto a la obra, y está bien que le quiera a la obra, que deja de ser objetivo. Y claro, hay ciertas subjetividades, porque le tomas cariño a tu investigación, que de pronto terceros, que lo leen de una manera crítica, constructiva, te van a aportar. Y ver eso como un aporte para mejorar en el futuro. Porque estate seguro que si te rechazan o te hacen observaciones, nunca vas a volver a caer en lo mismo. Gracias. Muy bien, continuemos. Si hay alguna otra pregunta. Cristina Sandoval, por favor. Tal vez... Listo, ahí. Ahí, ok. Buenas noches con todos. Mi pregunta es un poquito más dirigida a Luis Ceballos, porque sí me gustó esa idea de ir a una librería y escoger un libro que te guste. Pero escojo el libro y en cada cuánto tiempo debo acabarlo y escoger otro, más o menos para poder empezar a leer y que me guste la lectura y adquirir más conocimientos por más libros que lea cada vez más. Bueno, no, siempre pensando en que nuestro trabajo va dedicado a los demás, siempre estamos dispuestos a conversar. Por eso decía, mi tiempo está a disposición de ustedes, a conversar, a encontrar una solución a tu miedo de escribir, a tu pregunta de cuánto tiempo, en qué tiempo. Lo que sí te puedo decir es que un libro de derecho no es una novela. ¿Qué significa esto? Que no es cuestión de abrir la primera página y terminar en la última, no. Un libro de derecho es para toda la vida. Es para toda la vida en los libros de derecho. Es así como tú vas a ir formando tu biblioteca. Tú vas a ir formándote. Tú vas a ser un profesor de calidad, un alumno de calidad. Tú vas a ser un hijo de calidad. ¿Sí? Así que los libros, a todo eso nos ayudan. El primer libro que yo recibí en mi vida fue el libro de Primera Comunión. Ese fue mi primer libro. Y de ahí no he parado de tener libros, de leer libros, de conversar y estar con la gente. Entonces es cuestión de que encuentres un libro que te enamore. No solo tiene que ser de derecho, tiene que ser cualquier libro. Mi nieta se ha enamorado de muchos libros. Ahorra para comprar libros. Compra libros para regalar a sus amistades. En Navidad compra libros para regalar, para que la gente se enamore del libro. Así es que se puede hacer muchas cosas. Una de ellas es siempre acercarte y conversar y mirar y dejarte llevar, dejarte llevar. En la librería Ceballos no buscamos venderte el libro más caro. Buscamos el libro que vaya para tu necesidad. Por eso tenemos
palabras como estas. Señor Ceballos, con el libro que me vendió, gané el juicio aunque estaba. Y así son muchos los que llegan, ¿sí? Entonces los libros ya de profesional ayudan a ganar los juicios. Gracias, Luis. Tenemos espacio para una pregunta más. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que va direccionada más a Andrés Martínez. Y quisiera saber cuáles han sido los beneficios que le ha traído estar tan presente en la Academia Ecuatoriana. Gracias, estimada Camila, por la pregunta. Bueno, beneficios, creo que ahí vamos a un tema inicial respecto, por ejemplo, de los tipos de abogados. Yo siempre digo, hay muchos tipos de abogados y el derecho es muy dúctil y te permite hacer muchas cosas. Te permite tener un ejercicio profesional pleno a 100%, otros que lo hacen part-time, otros que se dedican a la judicatura, otros que complementan con otras carreras y, por supuesto, también quienes nos dedicamos a la academia. Quienes nos dedicamos a la academia de una u otra manera, el hecho de publicar, por ejemplo, te permite que te conozcan y sobre todo que te conozcan y que generes contactos. Entonces, claro, no sé, creo que te voy a contar una experiencia muy personal de esta semana. Ayer nos rechazaron nuestro paper que les decía y que, claro, fue muy fuerte para nosotros. Pero hoy me enteré que se acaba de publicar un capítulo del libro en Thomson Reuters Aranzadi en España, de una obra colectiva que trabajamos y de un grupo de investigación. Entonces, ¿a qué voy? Al hecho de que precisamente el hecho de publicar o tener una línea de especialización hace que a nivel internacional generes grupos de trabajo. De la misma manera que habrá un grupo de trabajo en constitucional, en ambiental, en filosofía del derecho, etcétera, obviamente se van generando estas redes que te permiten estudiar, que te permiten enseñar en esa área del conocimiento y en teoría en algún momento volverse, y digo en algún momento, volverse doctor en la materia. Por eso es la doctrina como fuente del derecho. Muchas gracias, Andrés. Con esta última pregunta podemos cerrar este webinar. De parte de USF Coworking Papers, agradecemos de todo corazón a los tres ponentes por sus grandes intervenciones en esta tarde. Les invitamos a difundir sus artículos académicos con nosotros. En el chat pusimos también cuál es nuestro correo por si requieren más información y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y académicas. Una buena noche, muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.